Shalom, bienvenidos un fin de semana más a nuestra tertulia de actualidad política en Radio Sefarat. Hoy tenemos como invitado, de nuevo y con muchísimo gusto, a Frédéric Hermel, periodista. Shalom. Shabbat Shalom, buenas tardes. Muy buenas tardes, y nos acompaña también Masha Gabriel, una voz familiar y conocida para todos ustedes. Hola, Masha. buenas a los dos y a los oyentes. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Los temas de la semana son muchos, intensos, polémicos, y vamos a poner algunos sobre la mesa. Por un lado tenemos esa polémica en Europa, ese informe europeo sobre los límites de la cooperación antiterrorista con Estados Unidos en particular, en relación a esos vuelos que llevaban prisioneros al centro de detención en Guantánamo. En España también una polémica atizada y acentuada por la cuestión de los viajes de policías o de funcionarios españoles durante el año 2002 a la base de Guantánamo. Tenemos otras noticias importantes europeas, como los 5 años de condena a Ernst Zundel, un negacionista del Holocausto en Alemania. Sobre los límites de la libertad de expresión también hablaremos en relación al caso Charlie Hebdo, ya que estamos con Frédéric Hermel, francés. Bueno, hoy la verdad que estamos ante una tertulia netamente francófona, pero no hablaremos de Ségolène Royal, no se preocupen, ¿no? Perfecto. Más temas, Oriente Próximo. Atentado en Irán, 11 muertos, un tema enigmático. Líbano, segundo aniversario del asesinato de Rafik Hariri, también que se conmemoró con atentados. En Israel, nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército, llamado Gabi Ashkenazi. Acuerdo Fatah-Hamas, acuerdo incipiente, tú lo has comentado, Masha Gabriel, a lo largo de la semana en las noticias, también con nuestro corresponsal Rolly Silverstein en Israel. Ese gobierno de unidad nacional que no se sabe muy bien hacia dónde va, si va hacia Hamas o hacia Fatah, hacia la moderación, o si va a haber reconocimiento del Estado de Israel. Bien, esos son algunos de los temas de la semana. Bueno, si os parece, directamente empezamos con el caso Charlie Hebdo. Para quien no lo recuerde, es el semanario francés, bien conocido para nuestros contertulios de hoy, que publicó las viñetas tan controvertidas sobre Mahoma el año pasado, y que fue demandado ese semanario por la Gran Mezquita de París y por varias asociaciones musulmanas. Finalmente, el juicio, la fiscal del Tribunal Correccional de París pidió el sobreseimiento de la causa contra el director del semanario, y lo que dijo es que lo que expresan las caricaturas es la denuncia del uso de la religión por terroristas que pretenden actuar en su nombre, en nombre del profeta, pero no como se acusaba al semanario de racismo. Frédéric, ya me callo y te doy la palabra. ¿Qué pasó aquí? Hay que explicar una cosa. Charlie Hebdo, primero, es mi periódico preferido. Es una revista semanal y satírica, un poco como El Jueves aquí en España, pero mucho más política, ¿no? Y es una revista que publicó estas viñetas simplemente porque no se podía publicarlas. Es decir, fue un acto de libertad de prensa. Entonces, hay gente que ataca a los daneses por haber publicado. Nosotros los vamos a publicar, ¿no? E incluso hicieron una portada que me parece maravillosa, pero que provocó la ira de muchos musulmanes en Francia, que fue una imagen de Mahoma diciendo: qué pena ser amado por gilipollas. Perdone que hable así, pero fue sí. Traducción literal de esta portada de uno de los periodistas satíricos más famosos de Francia, ¿no? Cabu. Y entonces lo bueno en este juicio es que toda la clase política, los candidatos a la presidencia que vamos a tener en el mes de abril, François Bayrou, candidato centrista, Sarkozy mandó una carta, Sarkozy, que es el ministro de cultos en Francia, porque el ministro de Interior es el ministro de los cultos, y que fue el creador, junto a la comunidad musulmana, del Consejo de Representación de las organizaciones musulmanes de Francia, ¿no? Es el primer ministro de Interior que dio una voz organizada al Islam en Francia, y también François Hollande, marido de Ségolène Royal, candidato además socialista, de marido de Ségolène Royal, es secretario general del Partido Socialista francés. Y lo bueno es que estas tres personas que vinieron a defender a Charlie Hebdo, y la satírica y la crítica, son personas que cada semana se ven destrozados, estos señores destrozados por la crítica del mismo periódico. Y eso, a mí, yo me sentí bastante orgulloso de ser francés. Y dice, en Francia se puede decir lo que uno quiera. Si se pasa del límite de la ley, está castigado. Pero en ese sentido fue satírica, fue crítica, lo dijo muy bien el tribunal, fue una crítica a los fundamentalistas, nunca a la religión.
Además que también el hecho de que te critique Charlie Hebdo, digo, con respecto a estos presidenciables, es un honor, quiero decir, no es cualquier revista. Yo creo que incluso tiene más fama que el Jueves, porque el Jueves se pierde a veces en sus portadas y tal, pero en Francia realmente es un referente de acidez, de humor, de muchísimo humor y que no deja títere con cabeza. En ese sentido a mí me parece curioso que además haya sido denunciado precisamente por el tema de las caricaturas, y me imagino que habrá tenido otras denuncias, pero no tan llamativas y no tan... Daba miedo decir, a ver si van a culpar ahora a Charlie Hebdo por las caricaturas. Pero realmente lo interesante también de esto es, Masha, Frederic, que este es el proceso, ¿no? Es decir, asociaciones musulmanas se sintieron ofendidas por las caricaturas, el proceso es demandar a quien las publica. Tienen derecho, es la ley. Estamos franceses, como España somos países de derecho. Hay libertad de expresión justamente porque hay una ley que permite poner los límites. Y lo bueno es que el tribunal nos ha dejado influir con la tendencia. Pero ahora una pregunta, ¿está realmente tan claro? El racismo está, condenado, y hay una ley en el Código Civil francés clarísima. No sé exactamente cómo lo define, pero es el límite entre libertad de expresión y lo que puede ser incitación al odio o racismo. En este caso, acordados de las caricaturas, representar a Mahoma con una bomba como turbante. Es decir, me imagino que los jueces habrán debatido bastante sobre esto. Tan claro no está, ¿no? El juicio se va a acabar el día 15 de marzo. Ahora era la vista oral, pero la fiscal del Estado francés, la fiscal de la República, tal y como le llamamos, llamó a decir que no pasa nada, a decir que no se podía acusar a Charlie Hebdo y pidió la relax, como se dice en francés, ¿no? Sobreseimiento. Sí. Y estamos muy contentos. Por cierto, en Dinamarca pasó lo mismo. Las demandas no prosperaron. También allí varios grupos musulmanes demandaron al Jyllands-Posten, que fue el primer diario que publicó esas caricaturas, pero no ha prosperado esa demanda. Y además también habría que decir que Dinamarca es uno de los países con una legislación más tolerante en cuestiones de libertad de expresión, hasta el punto de que existe una radio abiertamente nazi. Y esto nos lleva al otro tema. Justamente. Sí, luego son los límites que pone cada uno. Es decir, hablando del tema de Charlie Hebdo, solo quiero hacer un pequeño apartado muy breve, porque hoy mismo, el momento en el que estamos grabando este programa, ha sido condenado un humorista negro francés que se llama Dieudonné, que es un antisemita, yo creo que es el peor antisemita de Francia, mucho más antisemita que Le Pen, es un amigo de Le Pen. Por lo menos el más famoso. Los famosos, sí, el más famoso por lo menos. Y él dijo en una revista de la ciudad de Lyon, una revista municipal, que el judaísmo era una estafa y una secta, y ha sido condenado. Es decir, él reclamaba su libertad de expresión, pero ahí está muy evidente, ¿no? Dijo, no, eso es un ataque racista. Porque atacas directamente a la religión de algo, insultas a la religión de alguien. Entonces, en ese sentido, el derecho francés es muy claro. En el caso de Charlie Hebdo no ha acusado, no ha insultado a la religión, sino que ha atacado a los ultras de esta religión, a los a los islamistas más radicales, ¿no? A los que hacen uso de religión con fines de violencia. Sí, el tribunal de danés también dijo que no había pruebas suficientes de que el objetivo de esas caricaturas fuese insultar a los musulmanes. Ahora, bueno, el tema da para mucho. Sí, lo que pasa lo hemos tratado hasta la saciedad también, que cuál es el límite, ¿no? A veces nosotros también, que somos un sector muy sensible a este tipo de cosas, a veces te dicen, no, bueno, pero con sentido del humor sí que... Claro, mi objetivo no era atacar, siempre lo típico, ¿no? No era atacar a los judíos, sino al gobierno de Israel y a sus políticas agresivas, racistas, ¿no? Exacto, pero los judíos me caen muy bien, sí. Bueno, pues hablando de límites de libertad de expresión, allí donde también hay un límite muy claro es con la negación del Holocausto, al menos en Alemania. Tú dices la noticia en Radio Sefarat, en las noticias. Ernst Sundel, revisionista, que escribe un libro, ¿murieron realmente 6 millones? 5 años de prisión. Nada menos. Bueno, en Alemania es un país donde aquí no se andan con chiquitas, ni siquiera tiene libertad bajo fianza por posibilidad de que huya. No vamos a tratarlo en extensión, pero me imagino que son muchos los que relacionan estas dos noticias y dirán, bueno, ¿qué pasa con esto? Es que también, estamos hablando de Alemania, también en mi país, en Francia, hay una ley contra
los revisionistas, los negacionistas. Es decir, tenemos, yo creo que otra vez otro famoso, Robert Faurisson, que es uno de los negacionistas más famosos, se ha pasado y ha sido acusado muchas veces, ha sido condenado muchas veces, incluso hay muchos juicios abiertos en Francia contra profesores de derecho en Francia o de historia. Por eso no estuvo en Irán, ¿no? Sí, también, como fue la guest star, ¿no? La estrella de este encuentro de negacionistas. Cerró el show. Sí. Pero a mí lo que me ocurre con la penalización del negacionismo y del revisionismo, que obviamente me parece repugnante, lo que me sucede, el revisionismo y los negacionistas, etcétera, pero lo que me da mucho miedo, porque si uno se plantea a esta gentuza, casi a mí me da la sensación de que la única manera de acabar con ellos es con el desprecio, como con no haciendo caso, porque cuando les estás prohibiendo, de alguna manera los estás convirtiendo en héroes, y ellos te dicen, ¿por qué están tan interesados en prohibir que llegue mi información, no? Bueno, en Teherán tenían carteles, ¿no? Pancartas del propio Zundel, que no podía ir porque estaba en la cárcel, pobre, le venía mal. Pero sí, los convierten en mártires, en héroes, sí. Pero, más allá de convertirles en mártires, es decir, cuando en un artículo, y yo hablo como periodista, si yo tengo que escribir una noticia sobre este señor, voy a tener que escribir lo que piensa este señor. ¿Por qué ha sido acusado? Y hay que reconocer que es también una propaganda de sus ideas. Si se publican sus ideas y sus frases otra vez, ¿no? Ahí hay una gran pregunta. ¿Tenemos que hablar del tema o no? Yo creo que sí, pero cuando hablamos del tema también participamos en la difusión de sus ideas, aunque estamos condena, ¿no? Sí, la perversión de este razonamiento pseudo-intelectual es total, ¿no? Es decir, vayas por donde vayas, intentes terminar con ellos por donde intentes, estás yendo a su favor. Entonces, supongo que tiene que encontrarse alguna otra fórmula para defenderse de esto que no sé. Yo pienso que me parece muy bien que por ahora los límites estén, pues, en prohibir que estos libros, como murieron realmente 6 millones, lleguen más allá de la cárcel, ¿no? Pero más por lo que tienen de incitación al odio, porque son libros antisemitas, porque están diciendo los judíos mienten para sus fines, sus políticas, su economía. Claro, porque nadie se plantea, murió realmente medio millón de gitanos, es decir, no hay no hay planteamientos sobre realmente, no sé dónde lo leía, dice, nadie se pregunta cosas como, iba a decir, realmente llegó Colón a América, pero sí, eso últimamente se lo está planteando mucha gente. Claro. Pero eso no sería ofensivo para nadie, claro, ¿no? Pero por eso, tal vez la negación del Holocausto haya que juzgarla con las leyes contra el racismo y la incitación al odio. Bueno, que no sean leyes específicas de negacionismo, ¿no? O sea, que no, hay discrepo. Yo creo que sí que hay que tener leyes contra el negacionismo porque la bestia se esconde muy bien, ¿no? Entonces, estas leyes son justamente formas de buscar a la bestia, ¿no? Y de matarla a tiempo, ¿no? Yo depende del día pienso una cosa u otra, es decir, y generalmente depende de la hora del día. Bueno, como en todo. Así, pues entonces pasamos al siguiente tema, si te parece, Masha. A ver a qué hora me pilla. Federic. Bueno, el tema que ya anunciaba, ¿no? en la introducción a los temas de la semana es las detenciones ilegales, la polémica en Europa, ese informe del Parlamento Europeo sobre los vuelos secretos de la CIA para transportar detenidos ilegales por el mundo y muy especialmente a Guantánamo. Una conclusión clara, muchos gobiernos no solo lo sabían, sino que colaboraron activamente en estas actuaciones que son ilegales. Aquí se abre un debate, y eso es lo que quiero poner sobre la mesa, que es muy interesante, es decir, ¿cuál es el límite de la lucha contra el terrorismo? ¿Existen estos límites, tal como ha dicho ese informe del Parlamento Europeo? O, por otro lado, como también hemos oído esta semana en algunos medios, es que Europa no parece haber entendido la naturaleza de la amenaza a la que nos enfrentamos y pretendemos combatir como a vulgares delincuentes a fanáticos que no durarían en petrificar cualquier ciudad europea si les damos la más mínima oportunidad. Como dos visiones opuestas, ¿cuál es vuestra opinión? Me voy a permitir una cosa, voy a usar mi libertad de expresión. Porque es que yo que he sido un neoperiodista convencido hace muchos años, me he vuelto soberanista por delante del Parlamento Europeo y siendo decirlo no sirve para nada. De todas formas, este informe está claro, estas recomendaciones no son vinculantes porque no tienen un poder. Es decir, y hace ya mucho tiempo que no veo mucho interés en la Comisión y en la Unión Europea. Es una pena, pero soy así y lo asumo. He defendido mucho este proyecto europeo, pero yo creo que al final se ha convertido todo esto en
intento de liberación económica y nada más. Es decir, y cuando se meten en políticas tan importantes como la lucha del terrorismo, ya vemos que tanto la Comisión Europea como el Parlamento hacen grandes artículos, dicen grandes frases, pero que no sirven para nada. Eso dicho, está claro. ¿Y quién lo dudaba? Este informe, vale, lo sabíamos todos, ¿no? Era evidente. Sí, no, a mí me choca que nos choque. Es decir, lo que dices tú, ¿no? Pero yo desde un punto de vista europeísta, diferente al tuyo, pero me choca que nos extrañe. Es decir, sabíamos todos, el mundo entero sabía que estaba viendo la guerra que está habiendo contra el terrorismo. Vemos a los Estados Unidos llevar la bandera, van a la cabeza de esa guerra contra el terrorismo. Guantánamo no es ningún secreto. Pero más vale todo en esa guerra contra el terrorismo. No, yo no estoy diciendo que valga todo, en absoluto. Yo no creo que valga todo para nada, porque creo que si vale todo, vendemos nuestro alma, por decirlo de una manera. Dice, yo creo que precisamente lo que nos hace diferentes es a lo que hay que aferrarse. Esto es un debate que hemos tenido también muchas veces. Europa traicionaría de alguna manera sus valores, ¿no, Federico? Sí, pero yo creo, más allá de los valores de Europa, yo creo los valores de cada país. Es decir, insisto, en el soberanismo en ese sentido. Es decir, España tiene las leyes para luchar contra el terrorismo. Francia tiene las leyes. A lo mejor nos faltan medios, ¿no? Tanto Francia como España. Y el problema es que no son comunes, es que hay que hacerlas comunes. Por supuesto, pero no puede ser que solo Europa, sino la cooperación con Estados Unidos es evidente, la lucha contra el terrorismo. Es evidente. Es decir, cuando queremos hacer aquí en Europa en plan, no, somos grandes potencias y podemos hacer esto por nuestra cuenta, sin en este clásico antiamericanismo que hay en Europa, es que no vale. Es decir, eso se tiene que hacer con la colaboración americana. Es evidente, porque estamos por supuesto en el mismo barco, ¿no? Como se dice. Hay una cierta hipocresía claro, europea. Absolutamente. Cuando los que se pusieron a la guerra de Irak por razones de derecho internacional, etcétera, claro, son los que por debajo dejaban pasar los aviones. Claro, y España, tanto como España como Francia, es decir, el gobierno actual de España, un gobierno que estuvo en contra de la guerra, y el gobierno actual de Francia que estuvo contra la guerra, por ejemplo. Y el alemán. Y el alemán y tal. Y todos han dejado pasar los aviones. Todos. Sí. Entonces, nuestros gobiernos europeos están molestos con esto, con todo lo que se ha dicho, porque ¿qué van a decir? No, yo manifesté en contra de la guerra, pero luego he dejado pasar los aviones. Claro, porque la colaboración internacional es evidente. Mejor hacerlo bien y callarse. Es que hay un problema que es de cara al exterior, es decir, de cara al electorado posible, que estamos todos muy anti-norteamericanos y somos todos muy en contra de Estados Unidos. No. Bueno, algunos sí. Y están en contra de todo lo que sea intervenir, etcétera. Y sin embargo, luego hay una realidad a la que se tienen que enfrentar a la hora de la lucha contra el terrorismo. De todos modos, esto no evita, para mí me parece escandaloso, pero no me parece especialmente escandaloso en sí que el avión haya repostado en Alemania, porque no veo quién se extraña que el avión pare en países aliados pertenecientes a la OTAN. Es decir, por supuesto. No tiene ninguna. Para mí lo que es horrible es la manera en la que se está luchando contra esto. Lo terrible es las torturas, pero no es terrible que pare el avión. Que a mí lo que me sorprende precisamente. Pero bueno, eso digamos implica o corresponsabiliza en esas acciones sí, pero a mí lo que gobiernos de esos estados. Pero me sorprende muchísimo si hay alguien que todavía cree que España no colabora con Estados Unidos hacia adentro, porque evidentemente colabora con Estados Unidos hacia adentro. Y en la lucha contra ETA también. Claro. Hay acuerdos. Por supuesto que la CIA ha ayudado a los servicios secretos españoles, a la policía española, a luchar contra ETA. Es decir, hay acuerdos en todo, porque estamos, repito, en el mismo barco en ese sentido. Y no hay ningún secreto. Y perdón, otra cosa, hablando de colaboración con Estados Unidos, pero los primeros expertos que vinieron a España con el 11M fueron israelíes. También hay una gran protesta, pero también hay una colaboración. O sea, indudablemente la lucha contra el terrorismo tiene que hacerse de manera unida. Y a mí lo que me parece terrible es que cuando se están sobrepasando unos límites éticos, morales, a todas luces, que digamos, oh, qué horror, paró un avión aquí. Son límites jurídicos, ¿no? Según la legislación. Sí, para mí más allá de lo jurídico son límites éticos y humanitarios y no sé qué otra palabra ponerle. Pero por eso digo, lo que me extraña es que nos extrañe que paren los aviones. Lo demás. Pero para defender a los americanos en ese sentido, es decir, Abu Ghraib, por ejemplo, que es un escándalo. Sí, ¿Quién lo descubrió? La prensa americana. Sí. La prensa americana también. ¿No? Hay que confiar también en la prensa, en ese sentido, que también es un contrapoder en ese sentido. No podemos olvidar siempre acusando a los americanos que los malos, que ellos hacen su guerra propia y tal. No. Estamos todos en la misma guerra y hay que poner un contrapoder a las posibles acciones de nuestros políticos
Es decir, eso es la prensa, esos son los jueces. Es decir, sí, los Estados Unidos además son los maestros en hacer eso, de ver quiénes los primeros, el contrapoder más grande de la prensa y que han demostrado, han quitado desde Nixon, quiero decir, no creo que quede ninguna duda de eso. Sin embargo, de todos modos, por mucho que los norteamericanos lo destapen, también los norteamericanos están llevando esa lucha y a mí sí me parece muy importante que nos planteemos cómo lo estamos haciendo, cuál es la eficacia de Guantánamo, por ejemplo. Ya si no queremos entrar en cuestiones éticas y morales, porque también es verdad que hablamos de guerra y que en la guerra lamentablemente parece como que todo está permitido, pero yo creo que hay que plantearnos nosotros como sociedad supuestamente civilizada y que brandemos los derechos, libertad, igualdad, fraternidad, que al fin y al cabo ya sabía que ibas a tirar para Francia, más que yo, incluso. Bueno, pero hay que plantearse si lo estamos siguiendo realmente con todos y de qué manera. Y si es eficaz, al fin y al cabo, ya que si humanitario no interesa, interesa lo eficaz. Pasamos a Oriente Medio, aunque bueno, lo hemos tocado de forma, ¿no? Con alusiones, pero hablemos del nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército. Israel sitúa en ese puesto a un general curtido en Líbano. Os voy a leer lo que dijo Pérez, el ministro de Defensa, que por cierto estuvo en Madrid hace una semana. Le dijo muy claramente: la responsabilidad que asumes es muy grande y no tienes ni un solo día de gracia. Los desafíos son inmediatos y complejos. Un muy buen artículo, por cierto, de Salem Ergui en El País, que hizo un muy buena definición de cómo era el entrante y cómo era el saliente y cómo es el entrante. Pues para el repaso de los medios. Yo creo que el nuevo jefe del Estado Mayor de Israel tiene además un reto muy importante. Es decir, Tzal salió muy mal de la intervención en el Líbano. Es decir, la credibilidad del Tzal, incluso en las encuestas dentro de la población israelí, ha bajado mucho, ¿no? Su credibilidad. Y hay también un reto, es decir, que Tzal recupere esta imagen tan importante que tiene la sociedad israelí. Casi tiene una labor más psicológica que... Sí, porque la invencibilidad de Tzal estuvo en juego. Es decir, además, he leído hace poco comunicación de las autoridades israelíes que decían que el Hezbollah ya un año después tiene el mismo número de cohetes que hace un año. Ya está hecho. Sí. Están entrando entró otra vez y ya ha vuelto a recuperar a través de Irán, a través de Siria, y ya están preparados otra vez. Qué eficacia la de la FINUL, ¿eh? Sí, perfecto, claro. Esos son unos grandes. Esperemos que por lo menos hayan hecho fotos, ¿no? Bueno, Masha, brevemente vi que escuché la entrevista con Rolly Silverstein en el de Actualidades de Israel. Me pareció interesante, pero no me quedó muy claro qué pasa con ese gobierno de unidad palestino, Hamas Fatah. Hamas no reconoce a Israel. No te ha quedado claro a ti, no le ha quedado claro al gobierno de unidad palestino, no le ha quedado claro absolutamente a nadie. Cuarteto, Nadie sabe exactamente qué clase es como lo mismo, pero de otra manera. Yo creo que sobre todo ha sido un acuerdo que necesitaban desesperadamente para frenar la crisis interna, la violencia interna, y una vez que ya han llegado más o menos, Haniyeh dimitió el otro día, pero vamos, no es ningún secreto, yo no sé si en estas horas, porque aquí el tiempo corre, en cualquier momento aparece una vez, Abbas le llama otra vez a formar gobierno. Ahora, para abrir la compuerta de los dineros, ¿suficiente o no? Yo creo que no es suficiente para abrir la compuerta de los dineros. Los Estados Unidos ya han dicho que no van a aceptar esto. Sin embargo, yo creo que a lo mejor no abre la compuerta de los dineros, pero probablemente al cerrar un poquito las rencillas internas le dé cierta libertad, ahora ya lejos de las cámaras y de la premura mediática, para ver a qué tipo de acuerdo, de qué manera consigue Hamas reconocer a Israel sin que se reconozca Israel. O sea, vale, ya veo, sí. Entonces, que sea, si te entiendo bien, y ahí estoy contigo, que la máscara del gobierno palestino sea el Fatah y que el rostro sea Fatah, pero todo el cuerpo y los brazos y las piernas sea Hamas, ¿no? Bueno, pero un Hamas, perdón, terrible, más de lo mismo en el fondo. Sí, pero es que es lo que era, pero es que me parece que es para maquillar la bestia, ¿no? Están maquillando, ¿no? No, yo creo que, fíjate, voy a ser un poco optimista, aunque es increíble tratando estos temas. Creo que Hamas realmente es consciente de que necesita romper ese bloqueo, sabe cuáles son los puntos por los que hay que pasar. Probablemente el abandono de armas no sea, pero sí el reconocimiento, o sea, lo jugará con el cuarteto y con las potencias internacionales como buenamente pueda. Pero yo sí creo que se ha dibujado una importante
antes de que estallara este conflicto interno palestino, sí que había ciertas, digamos, como coqueteos de Hamás con el posible reconocimiento, esto de, venga, te reconozco 50 años y luego ya lo vemos, un jugar un poquito a acercarse. Sí, también las treguas esas, Meshal, que es, claro, es indefinidas y cosas claro, así. pero es que Hamás también está dividido. Por un lado está Haniyeh, que es realista porque está en el terreno, y por otro lado tenemos en Damasco a Meshal, que no es lo mismo estar tranquilamente en Damasco, no sé si tranquilo. No, por eso era interesante que jamás estuviera en un gobierno palestino, porque el pragmatismo al final de los que gobiernan ayuda a transformarles un poco, ¿no? Absolutamente, volvemos a una cosa es que digas que los aviones, los Estados Unidos no, y luego la realidad de lo que está pasando. Pero más todavía no lo hemos entendido, ¿eh? No, bueno, yo tampoco. Bueno, pero a pesar de todo, ¿no? Cierto optimismo en que llegarán a algún tipo de acuerdo, ¿no? Yo quiero creer que sí, y yo creo, además estoy convencida que mientras más estable esté la situación en Palestina, más fácil va a ser llegar a un acuerdo para todos, porque se va a saber con quién hablar, porque el problema es que también una guerra civil no beneficia a nadie. Yo creo que era Abba Eban quien decía que quien no cree en milagros en Oriente Próximo no es realista o algo así, ¿no? No sé. Bueno, Masha, yo creo que tú vas un poco por ese camino. Es que estoy en ello todos los días, tengo que ser un poco realista. Me parece muy bien. Gracias, Masha, por acompañarnos hoy en esta tertulia. Iba a decir el repaso de los medios, pero a vosotros, es la tertulia. Es un placer. Te veo dentro de poco en el repaso, ¿eh? Así es, y Federico. Solo un pequeño recuerdo para Ilan Halimi, este joven judío francés que había sido secuestrado, torturado, asesinado por una banda que se autodenominaba Los Bárbaros hace justo un año. El viernes pasado fue enterrado en Israel, en un cementerio de Jerusalén, y hubo unos diferentes actos en Francia, y un pequeño recuerdo para este hombre que perdió la vida por ser judío. Hay que dar ese recuerdo para Ilan Halimi, y muchas gracias, Federico, por estar con nosotros. Shabbat Shalom, y hasta muy pronto aquí en la tertulia de Radio Sefarad.